vamos a comenzar la presentación y lo que vamos a hacer es que cualquier duda que tengáis, simplemente la anotáis y luego al final de la presentación, donde vamos a hablar un poquito de cómo planteamos este curso, nos hacéis las preguntas y bueno, intentamos resolverlas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer la presentación y sobre todo bueno, vamos a intentar ser un poquito ágiles y contaros lo fundamental. Mirad, bueno, antes de nada, lo primero es que en la Residencia de Orientación Educativa somos 3 personas. Los 3 somos orientadores que llevamos ya muchos años dentro del mundo de la orientación y entonces nos vamos a ir presentando. Bueno, yo como estoy hablando, pues me presento yo. Bueno, tú ya María José me conoces, ¿no? Yo soy Pedro, yo llevo ya casi en el mundo de la orientación pues cerca de 20 años y bueno, he estado a lo largo de estos 20 años pues en varios sitios. He estado en el IES, he estado 3 años y luego también, sobre todo después de esos 3 años, he estado en equipo de orientación educativa, he estado también, estuve un año en el equipo provincial y luego también he colaborado con el CEP bueno, un par de CEP en información al profesorado. Trabajando a ritmo insospechado. ¿Alguien podría venir aquí a la chica? Mira, lo mejor es eso, que había interferencia. Y bueno, ahora mismo estoy de coordinador en un equipo de orientación educativa, ¿vale? Bueno, se me escucha un poco el teléfono. Buenas tardes a todo esto. Yo soy Javier Roda, soy orientador de carrera docente desde 2010 y este es mi curso número 24. Estuve 10 años trabajando de interino, aprobando exámenes y sin sacar las oposiciones y ya después me quité la espinita aprobando las oposiciones y sacando, como todos, el número 1 de Andalucía. Así que tenemos buena experiencia en eso. Yo he estado en diferentes centros, evidentemente en 24 años. Durante 10-12 años estuve trabajando en departamento de orientación en institutos. He estado en centros pequeñitos, en centros grandes, centros UNFP, centros con bachillerato, solo IES, SEMIDE, en zonas rurales, en ciudades. He tenido en 6 provincias diferentes los años de interim. Y desde los últimos 12 años estoy trabajando en equipo de orientación educativa. Coincidí con Pedro en uno de los EOE, hemos sido compañeros y muy bien avenidos. He sido coordinador de EOE también, en algunos de los EOE he sido coordinador. Actualmente estoy en el EOE de Dos Hermanas, que es el EOE más grande de toda Andalucía, que está una plantilla casi como un pequeño claustro. Y tengo experiencia como tribunal de oposiciones. Bueno, ya este es nuestro tercer año como preparadores, que nos lanzamos hace 3 añitos y poco más. Suelo intentar que las clases sean dinámicas, pero también aprieto y exprimo. Como hay alguna compañera que repite, pues bueno, sabe un poco cuál es el perfil de nosotros a nivel general y después particular en las clases. Bueno, pues yo soy María José, yo quizás soy la más veterana en orientación, yo llevo 27 años trabajando como orientadora escolar. Principalmente yo he dedicado mi vida a trabajar con la población adolescente, donde más años llevo y donde me he formado y me he curtido. He sido jefa de departamento, 82 tipos de cargos, pero bueno, principalmente he participado como presidenta de tribunales, he sido presidenta del tribunal en convocatoria, he estado en comisión de selección y tengo pues experiencia en un lado y en el otro. Daros la bienvenida. Creo que los 3 tenemos, cada uno de los que nos conoce sabe un punto diferente y creo que complementamos muy bien la formación con el punto de vista que cada uno le da a la orientación educativa. Ojalá nos veamos y bueno, y bienvenidos a esta primera reunión y toma de contacto. Muy bien. Bien, os voy a comentar yo ahora por un poco la academia CEAPRO, ya que la academia os lo voy a contar que sepáis un poquito la historia de la academia. Es una academia que tiene ya muchos años, más de 30 años de experiencia. Como veis en la presentación que veis desde casa, pues más de 26.000 opositores pasaron años y ahora mismo es una academia que tiene más que popular. Hace poco he preguntado
2.350 tienen actualmente matriculados en la academia. Entonces, una academia que tiene bastante peso. Y luego está la vanguardia de la última tecnología. De hecho, es de las pocas academias donde podéis daros de alta, de baja, sin tener que pasar por secretario, o sea, que podéis gestionar automáticamente, ¿no? Y luego, a nivel tecnológico, pues bueno, sabéis que existe una plataforma en las clases, pues tiene presencia online, en fin, toda la parte tecnológica está muy cuidada, ¿vale? Y luego, pues una metodología de enseñanza propia, luego el método CEAPRO y luego más adelante os lo vamos a avanzar, lo vamos a explicar. Y bueno, simplemente el escudito este que está aquí abajo es que el año pasado la academia se le dio el premio, creo que era la 10ª promoción de premios de Andalucía Excelente 2023. Son unos premios que se dan a todos aquellos que contribuyen a mejorar la marca de España desde el ámbito pues, bien de la ingeniería, arquitectura, de las artes, de la alimentación y de la formación, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, cada año pues, un sector de estos premios y el año pasado eso lo concedieron a la Academia CEAPRO, ¿no? A nivel de Andalucía. Bien, pues vamos a pasar un poquito a lo que me interesa, que es la formación bueno, que os vamos a ofrecer, lo que vais a encontrar en la academia. Entonces yo paso aquí a María José. Venga. Bueno, pues nosotros tenemos, como bien saben algunos alumnos que nos están acompañando esta tarde, y sabréis lo que ya os habéis dado de alta y habréis podido bichear un poquito, que nosotros todo lo movemos a través de una plataforma de una Moodle. En esta Moodle nosotros vamos colgando nuestros temas por semana. Nunca se da el temario de golpe, sino que por semana se van dando una media de 2 temas. Después, además de los temas, donde vamos colgando siempre las actualizaciones en función de la normativa que vaya saliendo, tenemos también tenemos como subcarpetas hechas donde vamos colgando casos prácticos, vamos colgando actuaciones, vamos colgando pagos de muestra, algunos documentos que nosotros creemos que son de vuestro interés y que es importante que manejéis. A lo mejor al principio puede resultar un poquito abrumador, pero es muy intuitiva. Y yo, que la verdad no soy duda con las nuevas tecnologías, a mí no me cuesta excesivo trabajo manejarme dentro de la plataforma. Aquí tenéis un ejemplo, de cómo lo tenemos. Como veis, hay diferentes subcarpetas. Hay una carpeta de temas y actualizaciones, una carpeta donde se van subiendo todas las clases que se graban semanalmente, independientemente de que tengáis la opción presencial, podéis acceder durante toda una semana a las clases que han sido grabadas. Esas clases se van machacando, no se machacan unas sobre otras, se van borrando y se van subiendo las nuevas. Y como veis, tenemos los temas actualizados, materiales que consideramos de interés, los casos prácticos que vamos poniendo semanalmente y que nosotros muchas veces resolvemos y os lo dejamos resuelto en la plataforma. Otras veces sois vosotros los que lo resolvéis. Actuaciones, pagos, presentaciones, esquemas, normativas, bueno, todo está ordenado. Además tenemos un temario propio y actualizado. El temario no es de ninguna academia, no es un copia-pega de ninguna academia, es un temario hecho por nosotros, con la experiencia que tenemos, la formación que nos avala, y porque hemos estado también en la otra parte y sabemos qué ocurre cuando empezamos a leer determinados temas, donde hubo una época que había determinadas academias y todo el mundo tenía esos temas y tú tenías un error que decía un opositor y esos errores se repetían una y otra vez, y estás leyendo las mismas frases y las mismas historias. Eso también al que está leyendo, cuando está leyendo 100 exámenes en un día, tú te dices, mira, hasta aquí. Entonces, cuando llega algo diferente, algo que es nuevo, que es fresco, pues tú dices, oye, que... Entonces, bueno, nuestros temas no son copia de nada, son de elaboración propia, y lo más importante es que lo vamos actualizando, vamos sacando versiones. A lo mejor hemos hecho un tema y de pronto ha salido un estudio, una investigación que consideramos importante y la vamos añadiendo a partir de la normativa. Nosotros
pretendemos que haya exposiciones orales. Siempre nos cuesta mucho, es la parte que más le cuesta al opositor, la de hacer exposiciones orales, pero es súper importantísimo. No sabéis lo que se aprende en una exposición oral. Muchas veces la forma en la que transmitimos, eso Pedro os va a dar este año un taller sobre eso, la forma en la que colocamos las manos, lo que transmitimos con nuestras actitudes es fundamental. Estamos frente a un tribunal que tenemos que captar la atención y un tribunal, bueno, que tiene que escuchar muchísimas exposiciones al día. Entonces, el que sepamos cómo hacer esa exposición es fundamental. Y muchas veces hay un chai. Algunos ha ido muy bien en el tema escrito, pero a la hora de enfrentaros al tribunal, o os quedáis cortos, o os quedáis largos, tanto una cosa como la otra, es perjudicial. Entonces, bueno, queremos que haya exposiciones orales y bueno, y habrá un espacio dedicado a esta formación. También, sobre todo Pedro, en eso hace mucho hincapié en lo que es vuestra organización del tiempo, en marcar los tiempos y en cómo lo tenéis que hacer. Vaya a contar que esto sí que es importante con un tutor. Cada uno de vosotros va a tener un tutor, que va a ser uno de nosotros tres. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esa tutoría? Bueno, pues sobre todo os vamos a llevar a cabo ese seguimiento académico, cómo vais, cómo se va llevando a cabo la elaboración de la programación y nos vais a poder preguntar dudas que tengan que ver, sobre todo con el palo. Después, dudas que tengan que ver con los temas o con los casos prácticos, es obvio que esas dudas las tenemos que remitir a la persona que ha dado la clase. Vaya a tener un correo nuestro y la mayoría de la comunicación que vamos a tener va a ser vía correo electrónico. No obstante, por esto que os estamos diciendo de que existe una tutorización, siempre que nosotros lo veamos conveniente y que vosotros estiméis que es fundamental, podremos tener tutorías vía Zoom. ¿Vale? Será algo pactado, consensuado, que tenemos un espacio para llevar a cabo esto y será algo a lo que recurramos cuando lo que tengamos que ver no se puede resolver por otro tipo de canales. ¿Vale? Digamos que sería pues la opción ya cuando no queda, cuando no, yo que sé, a lo mejor es una duda tan sumamente amplia que tú dices, ya, esto yo no te lo voy a resolver por correo electrónico porque no es algo de correo electrónico, esto es algo que nos debemos sentar, debemos hablar y entonces, bueno, veremos ese caso. Ese contacto va a ser permanente, vosotros nos escribís y solemos responder a la mayor brevedad posible. ¿Vale? Y después, pues, las clases van a ser o presenciales u online grabadas. El que es presencial puede venir online. Lo que sí es importante para los online, y que a nosotros nos parece fundamental, es que aunque sea algunos online, cuando llegue el momento, si os apetece, de venir a exponer, se puede organizar para que la exposición la hagáis aquí. También es verdad que hoy en día con la nueva tecnología lo podéis hacer desde casa. Se pierde lo que es el tú a tú. Pero bueno, que si alguien, por ejemplo, aunque esté online, un día que, oye, que me apetece, quiero exponer en la academia, quiero hacerlo con vosotros, esa posibilidad siempre sí, independientemente de la modalidad que tengáis. No sé, Pedro y Javier, si me he dejado algo. No, Está todo. Vale, pues. Perfecto, que las clases grabadas se quedan grabadas durante una semana. Entonces, las podéis visualizar las veces que queráis. Sí, que las clases grabadas, las clases se graban y están en la plataforma durante una semana. Las podéis visualizar las veces que queráis, ¿de acuerdo? Nada, solamente eso. Vale, ahora os voy a explicar un poquito. Mi compañero Javier, como sabéis, la preparación la hemos planteado una preparación a 2 años. ¿A 2 años qué quiere decir? Bueno, pues eso es lo que os va a explicar él ahora, cómo vamos a funcionar durante estos 2 años. Bueno, buenas tardes otra vez. Creo que sí, fijaros eso. Bueno, tenéis en
tenéis ahí en la pizarra, en vuestras pantallas, como nosotros consideramos que le hemos dado un peso diferente en los dos años. Cuando nosotros planteamos la preparación de oposiciones a 2 años vista, que fue, digamos, nosotros lo llamamos año cero, ¿no? El año de comienzo del año cero, el curso pasado nos encontramos con la situación ahora mismo de cierta incertidumbre sobre la convocatoria de oposiciones. La sabéis, imagino que todos manejáis, que la propuesta de la Consejería de Educación, que todavía no se ha oficializado, es que las oposiciones de secundaria de orientación educativa, la convocatoria sea para 2026. En ese escenario hipotético o posible nos movemos ahora mismo, ¿vale? Entonces, nosotros ya lo explicamos el año pasado y este año volvemos a explicar que creemos, pues la experiencia que tenemos nosotros y el bagaje y también la formación, que una preparación de oposiciones a 1 año vista no es imposible. No es imposible. Hay gente que ha sacado la plaza a 1 año vista, pero requiere de una dedicación en exclusiva. Es decir, requiere de un trabajo sistemático, de muchísimas horas, de avanzar mucho, de formarte también, por otro lado, para poder tener los cursos, la puntuación, desarrollar el pago. Entonces, lo más lógico es una preparación a 2 años vista. Entonces, tenemos una carga distribuida de las clases y de nuestra formación, que no es damos la mitad del temario y el año que viene damos la otra mitad, o damos una segunda vuelta igual, sino que ahí tenéis un poco el reparto de los pesos, donde por la experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo hemos visto que, por ejemplo, para el desarrollo de los casos prácticos de forma mucho más completa, hace falta manejar normativa. Entonces, tiene un buen peso la normativa en nuestras clases semanales del primer año. Si veis, sin embargo, en el segundo año, pues actualización de normativa, vinculación con cosas que hayan salido, pero ya digamos que, si veis ese ejemplo, pues los casos prácticos la resolución de casos prácticos tendría mucho más peso en el segundo año, porque la normativa va intrínseca allí. Entonces ya damos por hecho que hay normativa que está manejada, sobre todo la de carácter general, y estará inserta dentro de los casos prácticos. Eso no quiere decir que no vayamos a dar normativa, sino que no le vamos a dedicar tiempo en una clase, por decirlo de alguna manera, magistral oye, vamos a ver la orden de 2011 de convivencia, ¿vale? Sino que nos vamos a centrar de otra forma. El primer año, uno de los objetivos que nosotros tenemos es que al finalizar el primer curso, en esas tutorías individualizadas que hablaba María José y que luego comentaremos también del formato del último miércoles del mes, la idea es que todo el alumnado tenga un PADO o un plan de actuación de un equipo de orientación educativa desarrollado y completo o casi completo al finalizar el primer año, para que en el segundo año le podéis dedicar un poco más a todo el tema, como veis, de temario de casos prácticos y sobre todo y de expresiones orales, digamos que serían las 3 partes, ¿vale? Es verdad que este año nosotros queremos también, como ella ha comentado anteriormente, darle un poquito más de peso al tema de las exposiciones orales. Es algo que la gente que es antigua sabe que machacamos y pedimos y recomendamos, pero muchas veces por el temor de no estar preparado, otras veces por la vergüenza, u otras veces porque es más cómodo recibir que hacer, pues se ha quedado cojo. Entonces, como buena academia y buenos preparadores, pues tenemos que movernos en un equilibrio entre lo que os asesoramos y lo que os tendremos que pedir o exigir para que vayáis avanzando, ¿no? Entonces, un poco ese es el reparto que nosotros tenemos para el como veis ahí, pues muy visual, ¿vale? ¿Cómo está organizado? Bueno, pues ahí tenéis un poco. Vosotros, este es lo que Pedro venía a llamar el método CEAPRO, ¿vale? Que es un método al que nosotros nos hemos adaptado, que es de la propia academia, y nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladar ese método a la formación docente, ¿no? Que es la que nosotros hacemos en el campo de la organización educativa. Vosotros vais a recibir un correo semanal, como viene ahí, donde os marcaremos un poco los ritmos, ¿no? Esto en programación se llaman los microciclos y los mesociclos, ¿no? Es en el microciclo de la semana, es decir, la programación semanal, os diremos qué se va a hacer en esa semana, qué temas vamos a dar, qué tareas están previstas y os pondremos en una especie de deber, por decirlo de alguna forma, para que
cuando vosotros vengáis a la clase, nosotros podamos hacer el máximo aprovechamiento de las 4 horas de clase con ese descanso de 15 minutos que veis en el último apartado, ¿vale? Que sea lo más dinámica posible. Si, por ejemplo, poneros algún ejemplo, si nosotros vamos a dar un tema y os hemos facilitado en la plataforma ese tema para que lo visualicéis, pues con el tiempo que nosotros le dedicamos al tema, como hemos visto en el apartado anterior, es un poquito menor en el primer año que en el segundo, pues si ya lo tenéis masticado, vamos a ir avanzando mucho más si no lo tenéis, ¿no? Pues por eso os mandamos toda esa programación semanal. Además, haremos un recorrido o una especie de digestión sobre lo que hemos visto anteriormente. Siempre comenzaremos la clase, solemos comenzar la clase de, oye, lo que visteis la última vez conmigo, somos 3 preparadores, trabajamos en equipo, nosotros hablamos al día varias veces, desde que ya llevamos un mes hablando al día varias veces, pero es verdad que cada uno de nosotros tiene pues 22, 23 temas que dar, normativa que dar o casos prácticos concretos que dar, ¿vale? Entonces, esa semana pues hablaremos de lo que habéis visto, en mi caso, por ejemplo, pues hablaremos y haremos una especie de resumen de lo que hemos visto la semana anterior, que normalmente va siempre enlazado. La distribución de los temas que nosotros tenemos marcados en el año no está hecha ahora, sino que está hecha planificada y lista de forma que lo que creemos que puede ser lo más provechoso para ir acumulando, ¿no? El aprendizaje, ¿vale? Bueno, como veis, pues yo os comentaba antes, haremos explicación de normativa y de temario. Normalmente, evidentemente, pues utilizamos la normativa de referencia que tiene que ver con el tema o los casos prácticos que vamos a hacer esa semana o la siguiente, ¿vale? Y haremos simulacros, lo veis en 2 apartados, simulacros de examen o simulacros de supuestos prácticos, ¿vale? La idea inicial que nosotros teníamos el año pasado era hacer 3 simulacros de examen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros vamos intentando siempre adaptarnos nosotros tenemos una programación, pero tenemos que adaptarnos a lo que tenéis, ¿no? Si somos docentes, pues tenemos que hacer eso. Entonces, hemos visto que algunas veces los simulacros de examen concreto con sorteo de bolitas, un caso práctico a elegir entre 2, etcétera, que planteábamos al inicio, pues se queda un poco lejos todavía de la gente, solo lo haya marcado vosotros como grupo, ¿vale? Entonces, alguna vez hemos hecho un simulacro, pues un simulacro el año pasado hicimos uno que fue muy interesante, que fue un simulacro de preguntas cortas de todos los temas que hemos visto hasta ese trimestre. Entonces, os sirve un poco de reestudio de lo que hemos hecho. Nosotros después en la resolución le damos una vueltecita a los temas, ¿vale? Como tenemos ese margen de esos 2 años, pues le damos esa vueltecita y todo va siendo un poco cíclico. Como ya veréis, y yo creo que yo voy a ser uno de los que de la primera clase, los temas, el temario está estructurado por bloques, ¿vale? Los bloques. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir puliendo bloques y ir acumulando. Entonces, estos tipos de simulacros que os he comentado os pueden ayudar. No obstante, haremos simulacros concretos de examen con sorteo de bolas, con los casos prácticos publicados. Habrá gente que lo haga aquí presencial, que ese día habilitamos para que se pueda, si nos avisáis con anterioridad, se puede venir aquí a hacerlo presencialmente a bolígrafo. Otras veces la gente no le coincide por el trabajo, entonces con los preparadores, como decíamos, con los tutores ya personalizados, pues, oye, mira, pues ponte las 4 horas y media de examen, lo escribes a bolígrafo, me lo pasas escaneado, te lo copiamos, lo distribuimos, en lo que en esas cosas, siendo este año un año en el que no vamos a tener un volumen de alumnado que sea inasumible, todas esas cosas las podemos hacer y el trato, pues evidentemente puede ser mucho más cercano que si estamos en un año o 2 donde tengamos un volumen de alumnado mucho mayor. Tendremos que ver un poco hasta dónde podemos asumir, pero vamos, yo creo que eso lo manejaremos bastante bien. Después iremos viendo el desarrollo del plan, como sabéis, o si no lo sabéis, ya iremos viendo que tiene que tener al menos 12 actuaciones, ¿vale? Y eso es un poco todo lo haremos en clase, pero también lo haremos en el seguimiento individualizado. Y bueno, pues ya tenéis ahí un poco que las clases van a ser la periodicidad semanal, ¿vale? Y las clases, como han dicho antes, y lo repetimos, se quedan grabadas, se pueden ver online, etcétera, etcétera. Coincidir algunos días festivos donde la clase sea grabada y se pueda ver, pero aún así esa semana os haremos mandar algún comentario por correo, etcétera, ¿vale? Y la duración que la tenéis ahí, ¿vale? Nuestro horario va a ser
de 4 a 8 y 10, 8 y cuarto, ¿vale? Lo que tenemos distribuido es que vamos a tener 2 clases, cada sesión va a ser 2 clases realmente, va a ser un preparador que va a estar de 4 a 6, un breve descanso para ir al servicio, tomar un poquito de aire, reordenar un poquito las neuronas, ¿vale? Y otras 2 horas de clase. Entonces, intentaremos ceñirnos al horario porque una de las críticas que tenemos también que estamos viendo que podrán corroborar alumnos de otros años es que es denso, las clases son densas, entonces intentaremos ser lo más ágiles posible para que no sea tedioso y terminar a las 9 de la noche, como hemos terminado algunas veces que estaba todo cerrado, nos saltaban las alarmas o incluso alguna experiencia de tener que llamar para que nos hablan del tiempo que hemos tardado, ¿vale? Y ya está. Bueno, como veis, lo más importante, ¿qué es lo más importante? Pues lo que está relacionado, que ahora Pedro os explicará, con la superación del proceso de concurso, del proceso de concurso-oposición, ¿vale? Que son el temario, por un lado, que como ha dicho María José, es propio, es elaborado desde el principio hasta el final por cada uno de nosotros y con muchas horas por detrás, que veréis que además suele seguir una estructura similar en muchos casos para que sea más accesible para estudiar y después, sobre todo, para recordar el índice, que es una cosa fundamental para después montar un tema, ¿vale? Supuestos prácticos, que haremos, pues cada semana vamos a hacer un supuesto práctico, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. Cada semana, uno de los 2 preparadores traerá un supuesto práctico. No sé si vais a explicar que después lo de la tercera o de la cuarta semana. Bueno, pues vamos a hacer. Nosotros este año tenemos alumnado, vamos a tener alumnado de nuevo ingreso, de año 0, como os decía, y alumnado que hace una segunda vuelta de ese primer año, ¿vale? No vamos al segundo año porque, como os digo, estamos en el escenario de que no hay oposición en el medio, ¿vale? De 2025. Entonces, la explicación que nosotros le hemos dado al alumnado que está un año más es que las 3 primeras clases del mes van a ser tal y como os he descrito, ¿vale? Y la cuarta clase del mes va a ser una clase lo más práctica posible. Y en lo práctico me refiero a que los supuestos prácticos van a ser diferentes de lo que hemos dado otros años y vamos a pediros, exigiros, ahí andamos, ¿vale? El desarrollo de actuaciones. No solo hacerlas, sino que además haremos exposiciones de esas actuaciones, de forma que, como tenemos un periodo de formación de 8 o 9 meses, cuando acabe el curso, todo el mundo, si sigue esas directrices que nosotros damos, y además eso tendrá su polígono, ¿vale? No es que vosotros las pongáis y nosotros estemos aquí a verla venir, sino que será la excusa o el hilo que nos va a llevar a nosotros pues, a pedir esas actuaciones en grupo, individualmente, en las propias tutorías cada uno de nosotros. Entonces, esa cuarta clase del mes va a ser una clase donde tenga un caso práctico nuevo, actuaciones, si podemos conseguirlo, pues invitar a algún experto conocido nuestro que pueda dar una temática diferente, exponer nosotros alguna actuación concreta que se podría incluir en el PADO, hacer referencia a algo. Como nuestra idea es que sea más atractivo, pero sobre todo más práctico, ¿vale? Esa es la última clase del mes. Ese día, a priori, no está previsto avanzar en el temario, pero sí que algunos de los preparadores podremos hacer resumen y compendio del temario que hemos visto a lo largo de ese mes, ¿vale? Nosotros ya nos organizamos, como vamos rotando. Nosotros, evidentemente, si somos 3 preparadores, pues una semana no está, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una planificación donde vamos rotando. Probablemente nosotros esas tareas no las mandemos en esa programación semanal, sino que esa tarea de la actuación para que la gente está invitado, casi exigido todo el mundo, pero no sabemos ahora mismo no sabemos la formación que tenéis o el bagaje que tenéis, pero está más dirigido a gente que ya sabe lo que es un PADO, que ha desarrollado actuaciones o que se quiera lanzar y como vamos a explicar la estructura que tiene que tener el PADO, la estructura que tiene que tener cada una de las actuaciones dentro del PADO, etcétera, etcétera, la vais haciendo y sobre lo que vosotros vais construyendo es mucho más fácil avanzar que recojo esto y lo asumo y nada más.
Porque nuestra experiencia es, perdona que te corte, Javier, nuestra experiencia es que si no os obligamos a hacer las actuaciones, llegamos al final del año y hay personas que a lo mejor tienen hecha una actuación, 2 actuaciones o ninguna. Entonces, tenemos que llevarlo lo máximo posible, entre otras cosas, porque nadie nos dice que no vaya a haber oposiciones este año. Entonces, a pesar de que nuestra programación a 2 años, también nosotros sabemos que igual nos tenemos que adaptar. Claro, entonces, de todo el trabajo que llevemos hecho, es un trabajo que nos va a beneficiar. Entonces, nos vamos a poner las pilas desde el minuto 0. Vaya a decir, al principio os agobiáis, ¿cómo llegáis? Y ya hay un montón de conceptos, sí, pero es que es fundamental ese montón de conceptos. Eso lo quería aclarar. Estaba mirando, curiosamente, en la agenda que nos dan en el teatro, de las iniciales habla, una de ellas, bueno, habla de conquistar etapas, pero después también dice afrontar presiones y romper obstáculos. Bueno, pues esa es un poco la idea. Nadie supera un proceso como el que estamos, si no tiene un poquito a alguien que le está echando el aliento en la nuca, ¿vale? Porque nos acomodamos, porque es un proyecto a medio plazo, eso necesita cierta guía, ¿vale? Nosotros lo haremos como preparadores personales, un poco el híbrido, ¿no? Ese de tutor individualizado, pero también como grupo de preparación, pues yo creo que tenemos muchas bondades y también tenemos siempre, todo el mundo tiene cosas en las que mejorar, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que nosotros tenemos marcado es el ser estar un poquito más exhaustivo y empeñados en que vosotras seáis capaces de afrontar y ponerse aquí delante de 5 personas que están ahí sentadas, que te están mirando, impertérritos, que no te van a hablar durante 1 hora cuando haces una exposición oral y que alguien hace así una mueca y tú ya te pones nerviosa y dices, uy, habré dicho una barbaridad. Entonces, todo eso hay que trabajarlo y no se trabaja con la teoría, sino que se trabaja afrontándolo, estando aquí, ponerse aplicado desde casa, lo que lo hacemos online, equivocarse, que le salga mal, valorar después porque me he puesto nerviosa o porque he dicho, porque he ido mucho más rápido de la cuenta o porque no he sabido utilizar la guitarra, etcétera, para que podamos construir, porque si no al final, bueno, sí, muy bien, no, así yo las hago yo, pero cuando sacamos a la gente, pues vemos que cuesta trabajo, porque 20 años de experiencia, 27, 24, y nosotros todavía, cuando te vas a poner aquí a hablar alguna vez, dices tú, uy, te da respeto, porque, claro, es ese estado de tensión. Bueno, Pedro os va a contar un poco lo que hay hasta ahora. Bueno, y una cosa en relación a los supuestos prácticos, como ha dicho Javier, es un supuesto práctico semanal y lo que hacemos era, para que lo sepáis, que la gente cuando lo resolváis nos lo mandéis por correo a los preparadores, nosotros lo corregimos y le damos feedback sobre el caso práctico, ¿no? Para que un poco lo sepáis. O sea que todos los casos prácticos que hagáis lo vamos a corregir. Bien, en cuanto a cómo es el examen, pues como me imagino que sabréis, tiene 2 fases, bueno, una fase de oposición u otra de concurso, y cada fase va a tener un peso. La fase de oposición, el Real Decreto lo que dice es que de cada 3 partes tiene 2/3 del peso, es decir, que sería un 66%, más o menos, 66,5%. Y 1/3 de lo que es la nota va a ser de la fase de concurso, que es todos los méritos. Entonces, de lo que es la fase de oposición, que la tenéis aquí, ¿vale? Son 2 pruebas. La primera dura 4 horas y media. 4 horas y media donde tenéis que desarrollar un tema entre 4 y tenéis que desarrollar o resolver un caso práctico de 2. Entonces, cada uno se distribuye esas 4 horas y media entre el tema y el caso práctico. Normalmente el tema, pues 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y dejar 1 hora y media para el caso práctico. Pero bueno, esa es la primera parte, y lo importante es que hay que tener un mínimo de 3 puntos en ambas pruebas para hacer media. Es decir, que si uno saca del tema un 9 y en el caso práctico saca un 2,5, no se hace media, o sea, no tiene un 5,5 o un 5,6 o lo que salga. Simplemente es que no ha pasado esa fase del examen.
Aquellos que pasen la primera prueba, pues van a la segunda prueba, como pone aquí, es solo para los que tengan más de 5 puntos. Y ahí lo que hay que hacer es hacer una exposición del pado, o sea, lo que el plan o el plan de Leo es hacer una exposición durante media hora, y luego de las actuaciones, hay 3 actuaciones, se elige una de las 3 actuaciones en la que uno más crea que tiene mejor preparada, y luego la expone. Evidentemente, esto no es llegar allí, se cogen las 3 bolas y ya hacer la actuación. A ti te encierran, tiene un encierro durante una hora, donde tú tienes todo el material. Evidentemente, la exposición del palo ya te la has preparado con antelación, y luego en esa hora simplemente cogerte la actuación que quieres desarrollar y, bueno, te la preparas y luego ya vas al examen y lo expones. Y hay que tener un mínimo de 5 puntos para superar la prueba. Luego, por la nota que se saque en esta fase, pues sabéis, tiene este peso de 2/3 de la nota, pues se suma la parte de la fase de concurso. Entonces aquí está la experiencia docente previa, eso es más que nada lo que sea interino, ¿no? Lo que es interino, de formación académica. Ahí pues está aquel que tenga, si alguien tiene, por ejemplo, un segundo grado o tiene algún máster reconocido, con toda esa formación académica, hasta un máximo de 5 puntos. Y luego están otros méritos que son hasta 2 puntos, que son pues de cursos que se han dado, cursos que se han recibido, hasta un máximo de 2 puntos. De aquí, lo que tenéis que tener garantizados son esto. O sea, los 2 puntos, todo el mundo tiene que ir con esos 2 puntos de curso hechos, que eso se dan a través de los sindicatos normalmente. Y además se hace muy rápido, que son a lo mejor de cursos de 80 horas, pero que luego realmente esos cursos se hacen, vamos, algunos se pueden hacer en 3-4 horas, ¿vale? Que es una cosa muy rápida. Pero son puntos que hay que tener, porque tienen su peso dentro de lo que es la nota final de la oposición, y aunque parezca mentira, es que no todo el mundo lleva los puntos, que es la parte más fácil, pero es que no todo el mundo lleva los puntos hechos. Entonces, esto es una cosa que hay que tenerla. Y yo si os diría una cosa, todo lo que os podáis quitar el primer año, este año hay que quitárselo. O sea, te lo vas a abrir el paro. Bueno, pues el paro este año hay que terminarlo. Los cursos hay que tenerlos, porque el año que viene nos tenemos que centrar en temario, exposición oral y casos prácticos. Pero este año esa parte hay que quitarlo, porque el segundo año hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse. Y bueno, ya lo último, bueno, ¿cómo tener éxito? ¿No? Pues aquí lo que ponemos, un camino que es estudiar para intentar ser el mejor. Mira, esto es muy importante, es decir, esto no es como la universidad donde pues yo estudio, saco un 6, he aprobado y ya no tengo que ir a septiembre o ya no tengo que recuperar. Aquí tengo que ser el mejor. Y entonces, ¿esto qué implica? Implica que todo el tiempo de estudio que yo pueda sacar, lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar. Esto es así. Entonces, como ha dicho Javier antes, pues mira, aquí va a haber un bombardeo de ideas, de contenido, de temas, que vaya a sentir seguramente muchas, porque bueno, la experiencia nos dice que esto ocurre, que no llego, pero es que esto es así, es que hay que dominar todo. Yo sé que seguramente pues algunas personas estáis trabajando, no tenéis disponibilidad para sacar bueno, todas las horas del día para estudiar, que sepáis que hoy en día hay un porcentaje muy alto de personas que están trabajando y tienen que estudiar. O sea, que esto no es que la mayoría están libres para estudiar, no, hay un porcentaje muy, muy alto de personas que tienen que compaginar el estudio con el trabajo, ¿vale? Pero sí es verdad que en el momento en que tengáis un hueco para estudiar, es que hay que ponerse a estudiar y ya os digo, estudiar para ser los mejores. Imaginaros que en un tribunal, por lo menos en el 2023 creo que era en torno a 80, ¿no? Más o menos era por tribunal. En un tribunal, aquí las plazas van por tribunal. Entonces, si hay 80 plazas en un tribunal, creo que podéis poner a 8, 9, 80 personas en un tribunal, pues había, creo que hace 2 años, en el 2023 creo que había 9 plazas por tribunal para esas 80 personas. Bueno, pues los que saquen la mejor nota, teniendo en cuenta la fase de concurso-oposición, los 8 mejores de ese grupo de 80, pues son los que se llevan la plaza. O sea, competís con los científicos técnicos del tribunal. ¿Vale? Si os digo una cosa, a ver, nosotros, como ya os hemos dicho, estamos barajando la posibilidad de que lo más probable es que las oposiciones sean en el 2026. Todavía no hay confirmación, son las previsiones de la consejería
Y bueno, cuando la consejería dice que son en el 2026, es que lo más probable es que sea en el 2026. Intentar prepararlo como si fuera el año que viene. O sea, pues si hay alguna sorpresa, pero lo más probable es que sea en el 26. Son 2 años, pero 2 años no es mucho tiempo. Es que estas opciones es para prepararlas en 2 años. En menos, no se puede sacar en menos tiempo. Pues sí, yo me la saqué en 10 meses, pero claro, a muerte. O sea, yo fui a muerte y bueno, en 10 meses me la saqué, pero eso es una cosa muy excepcional, porque es que son muy fuertes, tienen mucho contenido. Son 68 temas y bueno, no todo el mundo se estudia todos los temas, pero que es mucho contenido, ¿vale? Y si os digo una cosa, que es verdad que se dice, bueno, y la suerte que habréis escuchado algunas veces, ¿no? El factor suerte y demás, bueno, a ver, la suerte evidentemente es un factor. También os digo una cosa, cuanto más nos preparemos, el factor suerte menos juega, menos juega, ¿vale? Entonces lo importante es que tenemos que ir a muerte y tenemos que ser muy exigentes. Y ya está, es que no podemos decir otra cosa, es que tenemos que ser muy Me voy a sinceros. cortar si quiere la grabación. Sí, pero no, por último sí que me gustaría Espera. decir algo que creo que, No, yo voy a coger el micrófono. que creo que es importante que sepáis también que nosotros con la poca trayectoria que llevamos de formación, porque hemos sido pues una academia relativamente joven en esto de la preparación, del alumnado que estuvo con nosotros, que es un grupo pequeñito, tenemos 3 personas con plaza. Hombre, es un dato dentro de que no somos una academia de 200 personas, que en un grupo de 15 o 16 pues, se hayan conseguido 3 personas con plaza, otra persona que consiguió aprobar todos los exámenes, pero bueno, era sí, 2 más que consiguieron aprobar, pero no tuvieron plaza. Creo que eso también es un dato de que lo que ofrecemos es acorde, porque ya digo que el grupo es pequeñito. Entonces, bueno, creo que es un dato también que tengáis en cuenta, que es importante que conozcáis. Por momento no sé. Mira, una cosa buena al hilo de lo que dice María José es que nuestros temas no están, no están muy conocidos. Entonces, como ha dicho María José, el tribunal cuando llega ve un tema y luego ve otro tema que es igual, y otro igual, y otro igual. Es que los nuestros son diferentes. Diferentes porque no abundan, ¿no? Están muy trabajados. O sea, os podemos decir que detrás de cada tema puede haber una media de 40 horas, de verdad, de cada tema. Llevábamos ya un año antes de empezar la preparación preparando temas, pero fue una dedicación de intentar hacer temas muy buenos, ¿no? Y de una gran calidad. Entonces, detrás de cada tema unos 40 horas, más luego lo que le echemos cuando haya que hacer actualizaciones, que en el momento que vemos que hay cambio de normativa, cualquier cosita, se hace una actualización sobre la marcha. O sea, no es que se actualice una vez al año. Es que a lo mejor se actualizan ahora y a lo mejor dentro de 4 meses se vuelve a hacer una actualización del tema y lo volvemos a mandar a la plataforma, ¿vale?